Enero 10. Bienvenido a Maranatha News. En Cuba, que el Señor reprenda a todos los PCC. Raúl, Canel, Fidel, todos. Nos pasa a los cubanos. ¿Por qué aplaudimos a los que nos reprimen? ¿Por qué, si Cuba, con todos los problemas que tenía, era un país de valores? Estoy hablando de respeto y devoción por la familia. Estoy hablando de que en Cuba el odio no era muy conocido. Nuestros mayores nos enseñaban desde que éramos pequeñitos esto, que el amor es el único sentimiento que puede salvar al mundo. Nos enseñaban que la nación cubana había sido edificada sobre la familia, sobre la doctrina del amor, sobre las libertades bien entendidas y usadas con responsabilidad, y sobre la vocación de servicio, que todos podíamos ser lo que quisiéramos y que todo proyecto de vida era digno siempre que estuviera inspirado en servir a los demás. Eso nos enseñaban a los cubanos desde pequeños, y yo me pregunté, ¿por qué hemos permitido que arrasen con estos valores? Que son el alma de la patria, pero que además son el alma de cada uno de nosotros. Y yo llegué a la conclusión de que se habían mantenido allí en el poder, iban a seguir allí, porque habían logrado arrasar con estos valores. Que el Señor reprenda a los Castro Canel por abusadores, matones, golpeadores, hambriadores de la nación cubana. Que el Señor los reprenda a todos. Y solo le pido a Dios bíblico un día, danos un día, y le vamos a voltear la tortilla a todos esos abusadores de hombres con valores en Cuba. A las calles salir, Cuba entera, que la patria y vida a ti te espera. No temáis a los castros matones, que vivir por la vida es vivir. En miseria vivir es morir. En afrenta y miedo sumido, del mambí escuchad el sonido. A las calles valientes correr. En Estados Unidos apoyamos a Trump y votamos por Trump. ¿Y qué? Could be prosecuted for carrying out his responsibilities, doing his job as president. We can't have a country where every 4 years there's a cycle of political recrimination, where one administration attacks a prior administration, when in fact that candidate is leading in the polls and will be the next president of the United States. As our legal team, as our appellate team made clear, that would be a disaster for our country. That would be a direct attack on democracy, and that cannot happen. What was very significant today, and I'm sure you all caught it, is the special counsel conceded that if it was President Obama who was being prosecuted for a drone strike, then they'd have to consider immunity. But when it's not, when it's President Trump, then they're taking the position that there's no immunity for presidential acts that were required when a president is carrying out his job responsibilities. If we adopt what the special counsel wants, if we adopt what President Biden wants, then we open the Pandora's box to political prosecution after political prosecution after political prosecution. In fact, Joe Biden could be prosecuted for trying to stop this man from becoming the next president of the United States. We don't need political prosecutions, we need political process. I'd like to introduce President Trump. Well, I want to thank you all, and we had a very momentous day in terms of what was learned and what they've conceded. They conceded two major points that were
they were right in doing it. I don't think they had much of a choice, but they're very, very big, very powerful points. And I think we're doing very well. I think it's very unfair when a political opponent, is prosecuted by the DOJ, by Biden's DOJ. So they're losing in every poll. They're losing in almost every demographic. Numbers came out today that are really very mind-boggling if you happen to be Joe Biden. And I think they feel this is the way they're going to try and win. And that's not the way it goes. That'll be bedlam in the country. It's a very bad thing. It's a very bad precedent. As we said, it's the opening of a Pandora's box, and that's a very sad thing that's happened with this whole situation. When they talk about threat to democracy, that's your real threat to democracy. And I feel that as a president, you have to have immunity. Very simple. And if you don't, as an example, if this case were lost on immunity, and I did nothing wrong, absolutely nothing wrong. I'm working for the country. And I worked on very hard on voter fraud, because we have to have free elections. We have to have strong voters. We have to have free elections. Those two things almost above all. And we found tremendous voter fraud. We have a list of it. We have some findings if you want it. The press doesn't like reporting it, but we found tremendous voter fraud, determinative voter fraud. But we worked on that. That's what I was doing. And they were talking about after. Well, nothing has to do with after I left. It was during the time. And that was what they really focused on today during the appeal. And they concede that, and everybody concedes that. And if it's during the time, you have absolute immunity. So we'll see how it all works out. We have a great argument. We have an argument with, they conceded two major points today. In fact, I think it's probably a concession. You have to ask the lawyers, Todd, if you'd like to talk about it. But they conceded 2 points that I think were, by normal standards, if it weren't me, that would be the end of this case. But sometimes they look at me differently than they look upon others, and that's very bad for our country. You had a very big event yesterday, as you saw, in Georgia, where the district attorney is totally compromised. The case has to be dropped. They went after, I guess, 18 or 20 people. They wanted to go after a lot of other people. They wanted to go after senators. She was out of her mind. Now it turns out that that case is totally compromised. In fact, they say she's in far more criminal liability than any of the people she's looking at. So I think that when you look at what happened, where they pay a lawyer with absolute... Necesitas un abridor. Right. Apertura automática. Ma che brava, Nisso! Somos los únicos que hablamos bíblicamente. Ahora bien, una vez que la iglesia sea levantada al cielo, la iglesia, ¿cómo va a reaccionar Israel a la manifestación del anticristo? Una vez que el anticristo se manifieste, ¿cómo va a ser Israel engañado y cómo usará Dios esta persecución del dragón y de la bestia hacia Israel para que ellos puedan reconocer a Cristo? Bueno, Mateo 24:15, claramente Jesucristo hizo una advertencia a los judíos, desde luego, que la señal principal para que ellos supieran que se iniciaría la persecución, estamos hablando a la mitad de la tribulación, que son los 3 primeros años y medio, cuando vean la abominación desoladora que profetizó Daniel, en ese momento huyen a los montes. Una cosa interesante de esta advertencia, Jaciel, es que Jesús les dice los que estén en Judea. Y es interesante que Judea actualmente esté en manos de los palestinos. O sea, ahí hay judíos también, pero les dice principalmente a los de Judea, a los judíos de Palestina, que viven en Palestina, ustedes son los principales que van a tener que pegar la carrera, porque va a comenzar precisamente en Judea la persecución. Entonces, cuando el anticristo firme este tratado, Israel, es lógico, dice Isaías capítulo 28, que va a ser un tratado con el Sheol, con la muerte, y que se las va a voltear desde luego, porque los judíos siguen esperando al Mesías. Entonces, es posible que ese Mesías que ellos están esperando, ¿verdad?,
sea para nosotros el anticristo. Y es interesante que también el Islam, los musulmanes, están esperando al Mahdi, que es un líder que dice que va a ser el califa final, que va a competir con el presidente de Turquía, Erdogan, que acaba de decir que él quiere encabezar el califato en el Medio Oriente. Entonces, en cuanto esto suceda, comienza la persecución. El pueblo de Dios ya no va a estar. Los judíos no van a entender el arrebatamiento. Ahorita se calcula que hay en el mundo aproximadamente como 180,000 judíos étnicos que son mesiánicos, o sea, que han recibido a Yeshua, a Jesucristo, como su Salvador. Tremendo. En todos los demás 10, 11, 12 millones que hay en el mundo de judíos, ni siquiera lo van a entender porque ni siquiera están comprometidos, ni les ha interesado estudiar el Nuevo Testamento por un orgullo religioso enorme que tienen. Tremendo. El anticristo entonces engañará tanto al mundo gentil que se haya quedado en la tierra por no recibir a Cristo, también a los musulmanes, presentándose a ellos como el Mahdi o el Mahdi, pero también a los judíos, por cuanto no recibieron a Cristo Jesús, Él los engañará a ellos. ¿Será entonces que se construirá el tercer templo? Claro, comencé diciéndote, nada más que me brinqué demasiado rápido, hay tantas cosas que compartir. Evidentemente. Cuando el anticristo firme va a confirmar, es importante, no va a firmar, va a confirmar un tratado, dice Daniel 9:27. Esto es interesante por los últimos acuerdos de Abraham que se acaban de firmar con el expresidente Trump, con Bahrein, Marruecos, etcétera, etcétera, Emiratos Árabes, y entonces va a haber una confirmación. Muy bien. Para que los judíos puedan aceptar, porque el anticristo tiene que ser un gentil, no puede ser un judío. Entonces, si ellos van a aceptar sentarse con un hombre que les va a garantizar protección, por eso van a firmar el tratado o el acuerdo, porque hay alguien con el poder suficiente que les garantiza que ya no van a ser atacados o que van a ser protegidos. Entonces, ya el anticristo en este momento va a tener cierto poder. Y esto es interesante porque ya vemos ahorita el antisemitismo y para ello tiene que haber una gran guerra o dos grandes guerras en Israel antes de que aparezca el anticristo confirmando el pacto. Lo que quiero decir es que yo considero que para que ellos puedan confiar en el anticristo es porque anteriormente acaban de salir de alguna grandísima devastación, alguna guerra que ya están hartos, ya no quieren pelear. Estados Unidos, al firmar el anticristo con ellos, significa que ya va a estar en segundo o tercer plano. Ya Estados Unidos desaparece completamente del papá y el policía de Israel. Israel se queda solo, está aislado en el mundo y corre rápidamente como los pollitos bajo la gallina a refugiarse bajo las alas del anticristo. Con respecto al anticristo, en la profecía del cuerno pequeño, que en su manifestación destruye a tres cuernos. A su parecer, amado, ese cuerno pequeño es el anticristo, ¿verdad? Aunque hacía alusión a Antíoco Epífanes. ¿Podría ser un tipo del anticristo? Sí, no hay duda alguna, porque cuando en Daniel 7 por primera vez aparecen los cuatro imperios que ya se describen por el Espíritu Santo como bestias, perdón, el cuarto imperio, el imperio romano, sufre un cambio que no tenía en la estatua de Nabucodonosor, las dos piernas que también, de hierro que representan también al imperio romano. Nada más que ahí en Daniel 2, la estatua de Nabucodonosor, que yo le he llamado la base, el cimiento de todas las profecías, porque no conocer esta profecía que nos delinea claramente las naciones que van a estar en el anticristo y de qué forma solamente va a haber cuatro naciones involucradas principales en el gobierno del anticristo, que serán Babilonia, perdón, que es Irak en la cabeza de oro, el pecho y los brazos de plata, que es Medo-Persa, que es Irán, porque Persia en 1935 le cambió el nombre a Irán, la cintura, que es Grecia, y las dos piernas describiendo la división del Imperio Romano que sufrió el oriente del occidente. Y luego viene la tercera etapa, que son los pies, y la cuarta etapa, los dedos de los pies, que serán las 10 naciones, 5 de Europa y 5 del Medio Oriente, que formarán finalmente la Confederación de Naciones del Anticristo.
Cuando nos brincamos al capítulo 7, ya encontramos que estas piernas o que este cuarto imperio romano sufre un cambio. Y es muy, muy interesante lo que dice aquí en el hebreo, y te lo quiero traducir. Esto es interesantísimo. Daniel 7, versículo 7. Después miraba yo en las visiones de la noche la cuarta bestia, espantosa, terrible, etcétera, etcétera. Y lo importante aquí es lo que dice en el original hebreo, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes y tenía 10 cuernos. Y esta palabra diferente es la palabra hebrea shainá, que significa de diferente naturaleza, algo completamente alterada o diferente. O sea que este imperio que está ya manifestándose, que será el del anticristo, será un imperio sobrenatural. Por eso dice diferente al griego, al medo-persa y al babilonio, que están descritos anteriormente. Y después ya se mencionan los 10 cuernos. Estos 10 cuernos, Apocalipsis 17, el Espíritu le explica al apóstol Juan claramente, ¿verdad?, que son 10 naciones que formarán parte del anticristo. En el capítulo 7, 24 en adelante, ya el Espíritu explica quiénes son estos cuernos, que van a ser un G10 que se va a unir, y de entre uno de ellos, de entre los 10 cuernos, surge el cuerno pequeño, que es el anticristo, y que lo confirma el capítulo 8 del libro de Daniel. Así que esta progresión, esta revelación progresiva del Espíritu Santo, primero la estatua, las 4 bestias, en el capítulo 8 el Espíritu se concentra nada más en Grecia y en Medo-Persia, y encontramos ya en el capítulo 11 las guerras del anticristo, y el capítulo 12 el final de Israel. ¿Cómo va a ser el final de Israel? Coincide claramente con el libro del Apocalipsis, con el apóstol Juan. ¿Qué quiero decir? Que 600 años antes del apóstol Juan, Dios le da un cuadro que pinta Daniel inconcluso. Pasan 600 años y Dios le da a Juan la inspiración para que termine las últimas. Nos vamos, nos vimos, nos vemos. Maranatha.